Vamos a testificar, vamos a poner a testificar esta mañana al hermano Ricardo. Vení para acá, hermano. Contáis brevemente tu testimonio para la gloria del Señor. Amén. Oigamos el testimonio del hermano Ricardo. Gloria a Dios. Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Estoy muy agradecido con Dios primeramente por esta oportunidad y por el hermano Guayo, nuestro pastor. Se pone uno un poquito nervioso aquí, es normal. Quiero leerles un versículo que en San Lucas 1, versículo 37, y dice así: porque nada hay imposible para Dios. Brevemente quiero contarles lo que Dios ha hecho con mi vida y decirles que por su gracia y por su misericordia es que estoy aquí parado frente a ustedes. Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel, y me quebranto porque hay muchas cosas que contar, pero Dios ha sido fiel y bueno. Yo nací en la ciudad capital, en la 4 de febrero, en la zona 7. Tal vez ustedes conocen el Puente del Incienso. A la par del Puente del Incienso, en una familia cristiana muy pobre. El Puente del Incienso está casi al final del periférico. Tal vez ustedes lo conocen porque muchas personas lamentablemente cometen el error de lanzarse al vacío y morir sin Cristo. Me cuenta mi mamá que cuando tenía 8 meses de edad me habían desahuciado los doctores. Me dio una gran enfermedad y ella me cuenta que para un 10 de mayo de 1985 le dijeron: mire, llévese a su niño porque de todos modos se va a morir. Ella me cuenta llorando que iba en el bus pidiéndole misericordia al Señor. Y por eso es que leí este versículo, porque nada hay imposible para Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y así sucesivamente fuimos creciendo. Y me recuerdo que voy a contar así brevemente por el tiempo, porque hay mucho que contar. Pero me recuerdo que una vez estaba trabajando para la Pepsi y ya me había casado, ahí está mi esposa, y tenía un hijo de 1 año de edad. Y me recuerdo que nos fuimos a meter por error a un lugar que le dicen El Gallito. Y yo le decía a mi jefe, porque él se quería meter al periférico, yo le decía: mire, por aquí no es, no hombre, por aquí tenemos que salir. Y él metiéndose más y más y más, sin saber el peligro que corría nuestra vida. Me recuerdo que íbamos en un carrito cerrado con vidrios polarizados y íbamos hablando y vimos a unos muchachos en una esquina. Y me recuerdo que pasamos con playeras grandes y cadenas y llegamos hasta el fondo de aquel lugar, del Gallito. Tuvimos que retornar y abrí yo el vidrio y le pregunté a un muchacho que iba en una bicicleta y le dije: ¿cómo poder salir de ahí? Y ni me contestó ni me volteó a ver, solo no sé, me dijo así. Y regresamos por donde estaban aquellos muchachos. Y me recuerdo que veníamos despacio en el vehículo y gracias a Dios que bajamos los vidrios. Y
en un segundo vimos cómo aquellos muchachos estaban armados, y cuando yo sentí, tenía un arma de fuego aquí en mi cabeza y otra aquí y otra aquí, y cuando vi, todos los muchachos rodearon el vehículo aquel día, y me recuerdo que por un segundo se me pasó mi vida y pensé que iba a ser el último día de mi vida. Y se me pasó por un segundo y solo le pedí misericordia al Señor. Y le dije que tuviera misericordia de mi esposa y de mi hijo. Y solo me recuerdo que estaban amenazándonos y maltratándonos y hablando toda cosa, pero yo me recuerdo que el muchacho que estaba aquí, y nunca se me va a olvidar, estaba pues temblando y sudorosos, dispuestos a matarnos en aquel día. Y salió un hombre grande, pelón, con unas cadenas y un arma cromada en la mano, y cuando iba él pasando, todos los demás iban abriendo camino, y se metieron al carro a registrarnos para ver si no éramos policías. Y él dice: por poco los matamos ahorita, ¿qué están haciendo aquí? Pero como que lo hubiera dicho así, como que iban a matar a un perro o a alguien así, sin compasión, sin dolor, sin misericordia. Y yo me recuerdo que tenía las manos pegadas al techo del vehículo y yo me sentía muy mal, me quería desaparecer, por así decirlo. Y nos dijo: miren, tienen que salir aquí a 2 cuadras y luego cruzar y salir a la avenida Elena y luego regresar para tomar el periférico. Cuando salimos de ahí, yo iba dándole gracias a Dios, porque nada hay imposible para Dios. Dios ha sido bueno y fiel y misericordioso para con mi vida. Yo sé que para muchos de ustedes tienen grandes testimonios, ¿verdad? Y Dios ha sido bueno para con nosotros, y no nos cansamos de hablar y de contar cuán grandes cosas ha hecho Dios para con nuestras vidas. Me recuerdo que me aparté del Señor, y muchos de ustedes saben, y yo no se lo deseo a nadie, porque el hermano Eduardo nos ha contado y nos ha dicho, pero no es como cuando uno lo vive personalmente. Uno quiere volver al Señor y no puede. Quiere regresar al Señor y hace todo lo posible por hacerlo con sus propias fuerzas, con sus propios deseos. Y me recordaba, ahí está mi esposa, que yo tiraba los celulares, los chips los quebraba y procuraba no salir a la calle, pero no, Dios en su infinita misericordia tuvo una nueva oportunidad que Él me dio y me alcanzó. Trató duramente conmigo, y no espere usted que trate así duramente Dios con usted. Yo tenía 2 varones y en eso mi esposa quedó embarazada, y los doctores nos dijeron: es una nena, y yo deseaba tener una nena. Y la nena, y empieza uno a comprar las cosas para la nena, y con aquella nació la nena sana, pero yo no cambiaba mi modo de vivir la vida, en pecado, en maldad, en vicios. Y me recuerdo que a los 15 días de que la nena se enfermó gravemente, pero mi vida era completamente desordenada delante de Dios. Y me recuerdo que un hermano me dijo:
la nena se va a morir. Y yo no le creí y seguí con mi vida como que nada. Me recuerdo que la llevaron hospitalizada grave y estuvo varios días hasta que un día yo la llegué a ver, pero como dice el hermano Guayo, qué casualidad, que cabal cuando yo estaba llegando a la puerta para entrar a la visita de la nena, me salió a saludar una enfermera y abrirme la puerta cuando de repente sonaron unas alarmas y yo vi que era hacia donde estaba la nena y entonces salió otra enfermera a decirme, no, mejor siéntese aquí, y algo aquí en mi corazón me dijo, la nena se va a morir. Y yo me recuerdo que me puse triste y no lo quería creer. A los 15 minutos salió la doctora porque en ese entonces tenía un amigo de vicio de alcohol que era como el jefe del hospital de aquí, y entonces nos habían atendido muy bien y entonces la doctora no sabía ni cómo decirnos, y yo me recuerdo que salió con una lágrima en su ojo, en su mejilla, y me dice, mire, la nena acaba de fallecer, le dio un paro cardíaco y no pudimos hacer nada. Me recuerdo que yo no hice nada ahí, me salí y me fui a esconder atrás de la consulta general y solo me hinqué y renegué contra el Señor y le dije que por qué se había llevado a la nena así. Yo tenía la culpa de todo lo que estaba pasando. Me recuerdo que en ese instante solo me recordé de llamar al hermano Guayo y de contarle, y él me habló y me dijo que no era culpa del Señor, sino que en su voluntad Él había permitido que pasara eso, aunque no lo entendiera. Me recuerdo que yo me quería morir y yo andaba ya en vicios, tomando, drogándome, haciendo muchas cosas malas. Me recuerdo que me desaparecí un mes de la casa y yo me quería morir y andaba buscando cómo, en peleas, hasta tomar, hasta ya no aguantar, y me recuerdo que me quedé solo para diciembre y mis amistades se alejaron de mí porque me decían, este Ricardo es muy loco, y se apartaron de mí y me dejaron completamente solo. Y me recuerdo que mi esposa se había ido ya de la casa, se fue con sus papás, y me recuerdo que llegué a la casa y un 3 de enero del 2013 yo me hinqué y vi un sillón y me recuerdo que me hinqué y le dije, Señor, yo miro a muchos cristianos ahí en los parques que andan hablando de ti y no tienen vergüenza. Mas a mí ahora no me da vergüenza andar con una cerveza en la mano. Quiero que hagas una obra en mi corazón y no me levanto de aquí, no forzando al Señor, sino porque lo necesitaba en mi vida, en mi corazón. Y me recuerdo que me quedé ahí día y medio y ahí estaba, y no les voy a decir que me despertaba y seguía y ahí me quedé. Y me recuerdo que tuve, no sé si fue una visión o un sueño, no sé, pero fue algo tan claro como los puedo ver en esta mañana. Estaba en una como sala de operación y estaba una gran luz arriba de mí, y yo vi
que estaba en una sala de operación y más vi una silueta de un hombre aquí, mas no vi su rostro. Y me estaban tocando el pecho cuando yo vi, estaba abierto el pecho así literalmente, y yo vi mi corazón palpitar. Entonces yo me asusté y rápido volví aquí a la silueta y yo le pregunté que qué estaba pasando, qué estaba haciendo, y en eso como que me dormí o me desmayé y volví en sí en otra como escena, en un camino largo, angosto, con una arboleda, árboles a la izquierda y árboles a la derecha, y yo iba caminando muy lento con un gran dolor en el pecho. Y bien me recuerdo que me vi el pecho, pero tenía una enorme cicatriz en mi pecho, pero ya cosido. Y yo iba caminando, mas cuando iba caminando yo vi a mis amigos, pero literalmente afuera de ese camino. Y ellos querían entrar al camino, mas no podían entrar. Y en eso volví en sí a donde yo estaba, ahí en el sillón. Y qué casualidad que ese día llegó mi esposa y yo le conté y le dije y me bañé y le contaba y ella se me quedaba viendo, pero como yo le había prometido muchas veces cambiar y yo le decía, hoy sí cambio, te prometo que sí voy a cambiar, mas no podía hacerlo con mis propias fuerzas, hasta que Dios hizo esa grande obra en mi corazón. Quiero decirles que después de eso mi vida cambió para honra y gloria de Él, para alabanza de su nombre. Y todas mis amistades se alejaron de mí porque lo único que yo quería hacer era hablarles del Señor, hablarles de Dios, y se fueron alejando de mí. Y después tuve muchos problemas, pero ya con el Señor. Mas nada hay imposible para Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Un día orando como a la 1 de la mañana, porque a mi esposa no se le quitaba eso en el corazón. Y yo estaba orando cuando yo la vi, ahí estaba orando. Y Dios hizo algo muy grande en el corazón de ella, porque ella decía, por tu culpa se murió la nena. Y no se le podía quitar eso en el corazón. Y ese día Dios hizo una grande obra en el corazón. Y Dios le dijo que le iba a dar una nena. Y ahí está la nena para honra y gloria de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. He pasado muchas cosas ahora en el Señor y al principio no lo entendía. Hambre, desnudez, muchos problemas que se levantan, gente contra uno y enemigos sin que nada les hayamos hecho, pero Dios está con nosotros. Porque nada hay imposible para Dios. Bendito sea el nombre del Señor.